sembrador. Y aquí entra el primer verso sobre el primer terreno. Pero antes debemos de recordar, ¿verdad?, que el sembrador, el que siembra la palabra, la semilla, es Jesús, es Dios. En otras palabras, el sembrador aquí está representado en estos tiempos como Jesús. Jesús es el sembrador. ¿Y cuál es esa semilla que Él ha salido a sembrar? Pues su palabra. La palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, es esa semilla la cual el sembrador salió a sembrar. Y lo repito nuevamente, ¿verdad? El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra de su Evangelio, y el terreno donde es sembrada esta semilla somos usted y yo. Para que podamos entender, ¿verdad?, en otras palabras, esta parábola. El sembrador es el Jesús o es Dios. La semilla es la palabra del Señor. Y cómo Él la siembra a través del Espíritu Santo. Así es como funciona esto. Entonces podemos ver que Él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y me llama la atención aquí un punto bien importante, que es que cada agricultor sabe que en el camino jamás se siembra una semilla. No importa cualquier semilla que sea, pero en el camino no se siembra una semilla. ¿Sabe por qué? Y todo aquel que es agricultor va a entender esto. Porque el motivo por el cual él no siembra en el camino es porque la gente camina en ese lugar y la tierra está apalmazada, está muy dura. Por lo tanto, la dureza que hay en la tierra no le va a permitir a la semilla hacer el propósito por el cual es sembrada. Y todos sabemos que el propósito de sembrar una semilla es que esa semilla pueda dar fruto. Que esa semilla crezca, ya sea si es una semilla de maíz, pueda crecer y dar maíz. O cualquier semilla de cualquier fruto que usted siembre. Pero el punto es que nadie siembra una semilla en el camino. Porque esa tierra está tan dura que impide que esa semilla se desarrolle normalmente como lo haría en otro terreno donde la tierra es suave, donde la tierra guarda la humedad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pisa por una tierra donde está un poco mojada, de tanto pisarla, esa tierra se llega a secar. Y ese es el punto por el cual el sembrador, ¿verdad?, el que sabe, en otras palabras, el agricultor no siembra en el camino. Dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto significa, mi amado hermano, que cuando alguien predica la palabra del Señor y la gente que escucha no la entiende, en otras palabras, no es que no la entienda, es que no quiere aceptar la corrección de lo que se le está predicando. Hay gente que dice: es que yo no entiendo. Hay gente que dice: es que yo no alcanzo a entender, no alcanzo de comprender lo que está diciendo. Mi amado hermano, entender la palabra del Señor es muy sencilla. Alguien dijo la palabra del Señor, ella misma se explica. Y usted podrá decir: ¿cómo?
Usted va en esta misma parábola en el capítulo 13, empieza él a decir la parábola, pero cuando ya viene al capítulo 18, la misma palabra empieza a explicarle lo que significaba lo que estaba hablando en el verso 1. Entonces, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Quién es el malo? Si usted ve en el verso 1, dice, en el verso 3, dice, y vinieron las aves y la comieron. En este caso, el que viene y arrebata lo que fue sembrado es Satanás. Son los mismos espíritus del maligno que vienen a alguien cuando escucha la palabra del Señor y arrebata aquello que fue sembrado. En otras palabras, el enemigo viene trabajando en su mente, en su corazón, y empieza a decirle: mira, lo que escuchaste, no hagas caso, lo que acabas de escuchar no es así. El enemigo empieza a querer cambiar de alguna manera aquella palabra, aquella semilla que fue sembrado en el corazón que la escuchó. En otras palabras, el mismo enemigo manipula su mente, y esto hace que la persona no pueda entender, que la persona no pueda reaccionar a la palabra. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otras palabras, aquí mismo dice que la semilla que es sembrada en el camino, junto al camino. En otras palabras, aquel que es comparado como el terreno del camino es un terreno malo. Es un terreno no productivo. Es un terreno que, en otras palabras, hablando científicamente, no posee los nutrientes que necesita la semilla para poder crecer, germinar, crecer y dar el fruto necesario. Porque como usted sabrá científicamente, para que en un terreno pueda dar fruto, la tierra tiene que ser nutritiva, debe de contener nutrientes para que esa semilla que fue sembrada pueda crecer y producir fruto. Entonces vemos que el primer camino, el primer terreno es el terreno junto al camino, que es un terreno no productivo. Este es aquel que oye la palabra del Señor. En otras palabras, como decimos los guatemaltecos, escuchan la palabra, pero les entra por un oído y les sale por otro. Para que me pueda entender mejor a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ese es el camino, el terreno junto al camino. Valga la redundancia, un camino no productivo. Un terreno no provechoso para que la semilla pueda dar fruto. Entonces dice que viene el malo y arrebata aquello que fue sembrado. ¿Cómo lo hace? Metiéndole diferentes pensamientos en la mente, de modo que aquello que fue sembrado no pueda cumplir el propósito por el cual fue sembrada. Aquí viene el siguiente, dice, verso 5, parte cayó en pedregales donde no había profundidad de tierra. El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay personas que reciben la palabra del Señor con gozo. Son tan gozosos que en el momento dan gloria a Dios. Se gozan por la palabra que han recibido. Pero escuche, volvamos al verso 6. Dice, pero salió el sol. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó.
Todo agricultor sabe que en una tierra donde hay mucha piedra, no se puede sembrar. ¿Por qué? Porque no hay profundidad de tierra y lo que produce o lo que hace que esa semilla pueda germinar y crecer es la tierra. La piedra no tiene ningún nutriente. ¿Por qué? Porque es algo que está tan sólido en lo cual no puede entrar la semilla. De acuerdo aquí con el verso 5 dice, porque no tenía profundidad de tierra. En otras palabras, eso que reciben la palabra tan gozosos de una manera tremenda, es aquellos que la reciben con gozo, pero como no había una profundidad de tierra en ellos, dice que la semilla brotó pronto, o en otras palabras, nació rápido, pero que saliendo el sol se secó. Son aquellos que reciben la palabra del Señor con gozo y usted los ve entusiasmados en la iglesia, que quieren hacer todo aquello, pero a los meses, usted ya ve que brillan por su ausencia en la iglesia. Y usted ya nunca más los ve en la iglesia. Son personas que recibieron la palabra de una manera tan tremenda que, en otras palabras, se emocionaron. Y no hay nada más peligroso que la emoción. La emoción, mi amado hermano, es muy peligrosa. Muchos confunden la emoción con el espíritu. Algo totalmente distinto. Entonces dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escuche esto. Eso es el peligro de la emoción. La emoción en el momento te mantiene, pero cuando llega la prueba, la tempestad, la angustia, la aflicción, hace que la persona salga corriendo. ¿Por qué? Porque no había una profundidad de tierra en ella. No había una raíz profunda. Por eso es el peligro de la emoción. Muchas veces confundimos la emoción con el espíritu. Por eso Pablo nos aconseja y nos dice, escudriñad los espíritus, porque no todos son de Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Personas que reciben la palabra de una manera tan tremenda que dilatan en la iglesia un par de semanas, un mes, muchos dilatan 3 meses, muchos dilatan hasta el punto que son bautizados en las aguas y de repente usted no los mira más. Porque son personas que no echaron raíz en sí misma. Dice, viene la aflicción, viene la persecución, viene la angustia y luego tropiezan. Porque mucha gente cree que estar en los caminos del Señor es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso dice, pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene raíz? Porque la tierra estaba llena de piedras. Para que usted, cuando usted anda en un terreno pedregoso, para que usted pueda ver la tierra, tiene que hacer un lado todas las piedras. Y por eso es que, si usted ve, para que usted me pueda entender mejor, si usted
siembra sobre la arena, esa semilla que usted siembra en la arena la perdió. Porque la arena no tiene solidez para que la semilla pueda sostenerse al nacer. Posiblemente le va a nacer. Sí le va a nacer. Pero no le va a crecer. Y como dice ahí, sale el sol y se quema. Nuevamente lo que hace que se queme espiritualmente es el enemigo. Es más, muchos ni llegan a ser bautizados en agua porque dicen que bautizarse en aguas es un gran compromiso. Yo siempre digo esto a las personas que me comentan esto, que están equivocados. El compromiso no es cuando usted es bautizado en aguas. El compromiso usted lo aceptó desde el momento que le entregó su corazón al Señor. Desde el momento que usted recibió esa palabra en su corazón y esa palabra nació en su corazón.